Bienvenidos a Espiritualmente, soy Lorena Flores. Y yo soy Juanca González. Muy felices de nuevamente estar aquí con ustedes y los invitamos a suscribirse a este canal. Eso nos ayuda a llegar a más corazones y a más vidas. Así es. Bueno, hoy quiero hablar de algo que en algún momento a mí me dijeron, y es que yo me veía como mucho más madura de la edad que yo tenía. Y a veces uno escucha eso y es que dicen como esta persona para la edad que tiene es muy inmaduro o para la edad que tiene es muy madura. Y eso nos lleva a lo que queremos hablarles hoy y es tal vez será la edad lo que garantiza la madurez, y si no es esto, entonces, ¿qué determinará la madurez en una persona? Bueno, definitivamente la edad no es. Sí. Hemos visto por diferentes Sí. situaciones personas que tienen que madurar a las malas, personas que Las tal vez situaciones. fallece su papá o fallece su mamá o fallecen ambos y al hermano mayor le toca madurar a las malas, prácticamente volverse papá o mamá. Sí. Pero también está el caso contrario. Hay personas de 35, 40 años que parecen niños de 12, 15 años. Yo no tengo nada en contra de eso, pero me causa mucha curiosidad Sí. ver manes de 35, 40 años gastándose su plata en jugueticos, ¿sí? En juguetes de verdad, o sea, no en Sí. jugueticos de tecnología, sino en muñequitos que ponen en su casa, no sé qué. Digo, bueno, tal vez, no sé, no es el momento ya. Si tú eres uno de esos, no tengo nada contra ti, te amo, pero me causa curiosidad. De hecho, a mí algo que me causa curiosidad, o de pronto más que curiosidad, es frustración, y es en el espacio terapéutico ver una mujer de 32 años que habla como así, "Hola, sí", y como que todo su aspecto físico parece una mujer de 15, 16 años, y como que uno dice, ay, qué raro, como que no coincide su manera de hablar con su aspecto físico. Y esto me lleva a pensar lo que estábamos hablando o el planteamiento que estábamos haciendo, pero también en cómo ver que hay personas que me he encontrado en el medio cristiano en donde espiritualmente son wow, o sea, en un nivel, pero cuando yo hablo con ellas o es emocionalmente hablando, nada que ver, o sea, como que no hay No hay no hay coherencia. coherencia, y eso digo, no, no puede ser así, no puede ser Pero ¿tú así. crees que esa persona realmente sí es espiritualmente wow? A eso vamos, a eso Cuando queremos no. hablar en este episodio, y es que yo sí creo que es imposible ser espiritualmente maduro mientras somos emocionalmente inmaduros. O sea, yo creo que debe haber una igualdad en esto, y es que al mismo tiempo que yo crezco espiritualmente, debo crecer emocionalmente hablando, porque el espíritu que produce en mí ese crecimiento espiritual es el mismo espíritu que produce en mí ese crecimiento y madurez emocional. De acuerdo. Digamos, ligado un poco a la pregunta que hiciste al principio, a nivel de cristianismo, a nivel de iglesia, también pensamos que los que más tiempo llevan Son los más maduros. de convertidos o de entregar su vida a Cristo son los más maduros. Y no necesariamente, no necesariamente. Hay personas que evidentemente han mantenido a Dios al ras en varias áreas de su vida, que uno dice, ok, no es porque el Señor no haya hecho la obra, sino porque no le hemos permitido hacer la obra en ese sentido. Y creo que lo que tú estabas diciendo ahorita, o sea, si uno empieza a profundizar en la palabra, uno aprende a madurar emocionalmente también, porque algo con lo que mi esposa y yo hemos estado orando y hemos estado siendo intencionales con eso, es a pedir un corazón como el de Cristo, que fue un corazón que no se ofendía, o sea, era inofendible. Y eso solamente llega también con la madurez En el emocional. espíritu. Y Sí, emocional. claro. O sea, precisamente lo que pasa es que vemos a Cristo como, uy, es que Cristo y era Dios. Y entonces por eso, no. El Señor tuvo que trabajar todas esas cosas, presentarlas delante del Padre. Hay 30 años de registros que son inexistentes de la vida de Cristo, que lo llevaron a ser el Mesías de los 3 años que sí están registrados. Entonces, inevitablemente yo creo que cuando vamos a la palabra y profundizamos y empezamos a entender el carácter, empezamos a entender los propósitos, empezamos a entender las profecías,
empezamos a madurar emocionalmente. Como papás, yo creo que, y los que son papás que de pronto nos están viendo pueden estar de acuerdo con nosotros, y es cuando uno tiene hijos, Sí. empieza uno a madurar más porque empieza uno a dejar tanto las cosas para uno y empieza A vivir para el vivir otro. para el otro. O también cuando uno está casado, lo que pasa es que ya cuando uno tiene un hijo es a otro nivel. Y yo creo que precisamente la Biblia hace eso. Cuando yo empiezo a entender las profecías que se tratan que se tratan de Cristo, que el final de la historia es Cristo y es su gobierno y es la glorificación de su nombre por encima de todo por los siglos de los siglos, yo empiezo a decir, claro, es que no se trata de mí, porque un bebé es todo lo contrario. Nosotros tenemos una bebé de 1 año y medio y todo se trata de todo ella. es ella, y yo quiero dormir, y entonces hay que dormir en ese momento, y yo quiero comer y hay que darle comer en ese momento, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, pero a medida que va creciendo, le vamos a poder decir como, ok, hay que No se tener trata. paciencia, no se trata en este momento de que si tú quieres eso, lo vas a hacer porque vamos a malcriar a una niña, ¿sí? Y no se trata de eso. De acuerdo, de acuerdo. Y como lo mencionaba anteriormente, la forma en la que crezco espiritualmente debe ser esa misma manera en que yo crezco emocionalmente. Y tú decías algo, y es que la palabra nos tiene que atravesar en nuestra manera de pensar, pero también en nuestra manera de vivir a nivel emocional. Y yo he podido ver eso en el día a día de acompañar a las mujeres en sus procesos, y es como tal vez en esta área de nuestra vida no hemos permitido crecer, pero porque no hemos permitido que la palabra atraviese, sino solo llegue por encimita, como a la superficie, ¿cierto? Y no atraviese nuestra alma por completo, y esto impacte nuestra manera de vivir a nivel emocional. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el Señor ofende la mente para revelar lo que hay en el corazón. Y a mí muchas veces me ha pasado que tal vez las cosas no suceden como yo quisiera, Sí. y empieza uno de una u otra manera a hacer una pataleta, ¿sí? Tal vez ya no es la pataleta que uno hacía a los 2, 3 años, que se tira uno al piso y empieza a llorar y a patalear y a gritar o a retener la respiración hasta que se haga lo que yo digo. Pero sí empieza uno a hacer la pataleta de, pues si Dios no me da esto, entonces es porque no me ama. O si es que en la iglesia no me dejan hacer tal cosa, entonces es porque no me valoran. ¿Inmadura? Sí, y mi esposa se está riendo, es porque nosotros hemos pasado por eso. ahí. Sí, o sea, nosotros aquí somos honestos con ustedes, nosotros no somos pues los que ya alcanzamos la plenitud de Cristo, ojalá, pero nos sigue pasando y Es tu decimos, inmadurez, el Señor y- diciendo, es tu inmadurez. exacto, y pasa también con la esposa, ay, es que mi esposa no me dijo, mi esposa no me hace, o es que mi esposo no arregla, o es que mi esposo no sé qué, mi esposa no lava no sé, no lava la loza, o mi esposa no recoge, o sí, y empezamos a vivir desde un corazón ofendido y empieza a revelarse nuestra inmadurez, ¿sí? A veces hay peleas de cosas tan pequeñas que uno dice como, esto no tiene razón de ser, ¿sí? Cristo, cuando tuvo la oportunidad y tuvo unas ofensas tales que realmente valía la pena que él peleara y se levantara y con toda su sabiduría reprendiera a los fariseos, muchas veces decidió ignorarlos, muchas veces decidió huir del lugar, pero también hubo momentos donde él vio inmadurez espiritual de una persona sedienta y él trajo madurez, él trajo palabra, él trajo revelación del reino. Y Pablo lo dijo, ¿no? Incluso lo tenemos aquí, queremos leerlo con respecto a esto que estamos hablando de ese crecimiento en unidad. Sí, dice Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para ser un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo, que es quien produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y yo aquí sí quiero resaltar que este versículo es clave y nos anima al crecimiento para Cristo. Sí, dice, para que todos hallemos la unidad en Cristo, que finalmente es que el cuerpo de Cristo creciendo, madurando para estar listos, para que cuando llegue el novio, llegue por una iglesia
santa y sin mancha. Tremendo. Hubo una época en tu vida en que te podías comportar como un niño. Y hoy venimos aquí incluso esto es para nosotros, para decirnos y decirles, ya es momento de crecer, ya es momento de madurar, y el Señor lo dice en su palabra. Él espera de ti madurez, Él espera de ti que crezcas y que desarrolles esa mente de Cristo que te lleve a reflejarlo a Él emocionalmente y espiritualmente hablando. Entonces, cuando hablamos de madurez, tal vez lo podríamos definir como integridad, ¿cierto? Algo como completo, unidad, algo bien desarrollado. Y me pongo a pensar en el embarazo. Cuando yo estaba embarazada de Ali, uno empieza a ver la madurez en cada mes y es un bebé bien desarrollado. Mira que me gusta ese ejemplo que estás usando, porque cuando algo no se está desarrollando bien, está atrofiado, se da cuenta, uno es una señal de que algo no anda bien. No anda bien. Es decir, si uno ve a un bebé de 1 año usando pañal, uno dice es lo más normal. Pero si uno ve a un niño de 15 años, bueno, 15. ¿sí? O un bebé de 32, un bebé. Sí, un bebé de 32 que todavía su mamá lo ¿Cuántos mantiene. bebés de 32 hay acá? Yo tengo 32. Pero no eres una bebé. Sí. Y empieza a ver uno, digamos, señales de que eso no está bien. Lo mismo sucede con nosotros. O sea, sí. Está bien que tan pronto nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pensemos que el evangelio se trata de nosotros y pensemos que todo, las promesas son para mí y pensemos que todo se trata de la salvación. Era normal. Es normal. Sí, es normal. Pero a medida que uno va entendiendo, dice uno, el evangelio va mucho más allá de la salvación. Es parte del evangelio, es parte de la buena noticia. De mucho que Dios más allá salvó. que la cruz. Va mucho más allá de la cruz, aunque es parte, ¿sí? O sea, no es que, digamos, un niño, no es que no haya necesitado el pañal. Está bien que lo use mientras lo necesita. Pero a medida que va madurando y que va creciendo, el niño se deshace de su pañal y aprende a hacer otras cosas. Y en eso se van cometiendo errores, ¿sí? El bebé puede que se hagan sus pantalones mientras tanto y no va a pasar nada, porque está aprendiendo, está madurando. Pero dice Pablo en 1 Corintios 13, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Entonces lo mismo es con nuestro espíritu. O sea, está bien que cuando uno es niño en la fe, está recién nacido en la fe, Pablo también lo dice, o sea, hay que darles leche, pero a medida que van madurando van a necesitar carne. Entonces no está bien de pronto, eso sí lo puedo decir con autoridad, porque la Biblia nos lo dice, no está bien que después de 5, 4 años de estar en el evangelio tratando de conocer más a Cristo, nos quedemos con las mismas prédicas y escuchando los mismos mensajes de lo que es de un recién convertido. O en el tema emocional, seguimos con hábitos malsanos como si no conociéramos a Cristo. Y eso a mí me impacta porque yo he tenido que vivirlo a diario en mi propia vida y la veo también en de mis pacientes y digo, tantos años en el evangelio, pero en esa área emocional nos quedamos como si no tuviéramos a Cristo, como si la vida del Señor no impactara nuestra vida emocional. Entonces, como tú dices, en ese crecimiento algo no está bien. Sí, wow, impresionante, porque una frase que dije también en otro episodio, y es una frase que me gusta, y es cuando vivimos el evangelio para nosotros, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, si como tú dices, si seguimos con hábitos que van más allá, digamos, de esa primera etapa, ¿no? De no tomo, no tengo sexo antes del matrimonio, y no veo pornografía, no hago drogas, no, sí. Todo un evangelio moralista. Exacto. Y tal vez no esa primera etapa, pero tampoco dejo de tener envidia, tampoco estoy deteniendo el control que tiene Instagram o TikTok sobre mi vida. No estoy deteniendo la cantidad de tiempo que estoy perdiendo y que no estoy realmente yendo a profundizar en la palabra. Estoy siguiendo que me digan en la iglesia o mis pastores o mis líderes que anden detrás mío, papito, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En qué le puedo ayudar? Y está bien en un punto, o sea, no me malentiendan, pero sí creo que pueden de pronto
Como Pablo. reconocerlo un poco en mi voz, y es que sí, este tema me frustra, y es dejemos tanta inmadurez. Y yo no, vuelvo y repito, o sea, yo no me creo el más maduro. Tengo muchas personas que admiro, que sé que son más maduras que yo, pero mi meta es esa, es llegar a ser más maduro, tanto así que Pablo mismo dijo, no me imiten en nada más que en una cosa, y es que sean imitadores de Cristo como yo soy imitador de Cristo. Yo no puedo decir eso todavía, pero quiero llegar a ese punto de decirle a mi hija, mi amor, si me vas a imitar a mí, imítame en lo único que yo hago, que es tratar de imitar a Cristo. Pero hay que madurar, ¿sí? Hay que salir de la zona de confort. La madurez también llega cuando nos empiezan a decir no. ¿Sí? Cuando yo entiendo como, o sea, no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo estoy demandando en este momento. Y eso también es parte de un liderazgo o de una paternidad, de un discipulado más bien, y es identificar las etapas en las que están nuestros discípulos, ¿sí? Yo no le puedo demandar a mi discípula más pequeñita, que es Alisa, yo no le puedo demandar a Ali que me recite los versículos de la Biblia, o que me diga que pasan la profecía de Jeremías o nada, porque ni siquiera sabe hablar todavía. Entonces hay que identificar, pero ¿cómo vamos discipulando? Entonces es un llamado de atención para nosotros que somos discípulos de Cristo, pero también como discipuladores, o como personas que se nos ha confiado de pronto discipular a otras personas. Y es a identificar y a dar el alimento en el tiempo correcto, como dice la parábola de Mateo 24. Mira que ahí me pone a pensar en la incoherencia que hablábamos de, bueno, o sea, somos tan espirituales, pero nuestra vida no refleja esa parte espiritual. Y yo pensaba, ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Y algo que daba respuesta tal vez a esto que estoy mencionando, y es que ya no se trata tal vez, o no es un tema de que no estás escuchando la palabra, porque seguramente estás yendo todos los domingos, estás escuchando, no sé, escucho a mis pacientes que dicen, no, en el día escucho 2, 3 prédicas y nada pasa. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que muchas veces no es un tema de oír la palabra, sino es un tema del corazón. Y es que tal vez ya es un corazón como endurecido, tal vez, o no sé cómo lo verías tú, pero yo lo vería así. Es como que ya la palabra se siembra, cae en ese terreno y no penetra. No sé si será un corazón endurecido, pero menciono esto como una manera en que puedas evaluar qué está sucediendo, porque si estás haciendo tanto tiempo y permaneces tanto tiempo en la iglesia, pero ese fruto no se está viendo claro en tu vida, algo está mal. Y puede ser la condición de tu corazón, un corazón tal vez de piedra, un terreno que necesita volver a ser sacudido y sacar esas raíces profundas que endurecieron ese terreno del corazón, o tal vez necesitas permitir que la palabra penetre para que ablande, para que profundice, para que vaya a lo profundo de nuestro corazón y haya un cambio de verdad. Me gusta cómo arrancaste ese ejemplo, y es, se nos acostumbró a la parte fácil, a escuchar las prédicas de otros, y volviendo al ejemplo de un bebé al principio necesita los nutrientes de lo que come su mamá. Entonces cuando está recibiendo pecho, el bebé, si la mamá no come bien, el bebé no recibe los nutrientes que necesita. Pero después el niño tiene que empezar a alimentarse solo hasta que deja la leche. Sí, y el tema es que no podemos seguir viviendo de las migajas de la intimidad de otras personas. Tenemos que ir a la mesa a comer. Y el tema es ese, que hay tanta abundancia en el Señor, hay tanta madurez y tanto que comer, que podemos todos ir a la mesa a comer de la fuente y nunca se va a agotar. No sé qué necesidad tenemos de comer las migajas de otras personas, de la intimidad de otras personas. Y eso también es un tema peligroso, porque Mateo 7:21 el Señor habla precisamente de estas personas que dicen, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y el Señor les dice, pero ¿quiénes son ustedes? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Es decir, si no nos sentamos a la mesa con Cristo
y nos la pasamos comiendo ay, mire, le traje. Allá en la mesa había hamburguesita, le traje hamburguesita. Allá en la mesa había tal cosa y le traje. Pero Cristo nunca nos va a conocer sentados a la mesa. Mm. Y mira que yo pensaba en algo y es, no puede haber esa madurez emocional si no hay madurez en el espíritu. Y yo lo veo hablando con personas, con pacientes, con mujeres, y es que a veces se enfocan tanto en su madurez o en su crecimiento emocional que esa parte espiritual queda a un lado. Y desde la psicología nosotros nos enfocamos en, mira, revisa tu emoción, atiéndela, menciónala, dale nombre a tus emociones, ¿cierto? Gestiónala, súple lo que tú necesitas para que esta emoción pues tenga ese equilibrio y demás. Pero hasta ahí a veces llega el tema. Pero aquí queremos dar como otra perspectiva y es, tal vez tu gestión emocional o tu inteligencia emocional se quedó hasta ahí y estás necesitando crecer en tu madurez espiritual para empezar a ver resultados en tus emociones. Y yo quiero animarte a que lo hagas porque lo estoy viendo tan necesario, o sea, como que se está convirtiendo en algo tan, no sé, como tan, Recurrente. sí, como muy recurrente en muchas mujeres que yo a veces digo, o sea, ya para de enfocarte en tus emociones y enfócate en Cristo, que eso es lo que tú necesitas en este momento. Ya tienes todas las herramientas de cómo gestionar emociones y te las hemos dado en terapia, pero nada sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y es, necesitamos ese crecimiento y esa madurez y cambiar el alimento. Y el alimento ya no debe ser leche, sino un alimento donde tú le agregues a tu dieta ya algo sólido. Sí, otro tema ahí que quiero como hacer un paréntesis y está también bien pedir ayuda. Ok. O sea, si tú ves que no estás pudiendo Sí, eso y no sobrepasa tienes uno a las veces. herramientas, pues hay especialistas precisamente, hay psicólogos y también hay consejeros bíblicos, ¿sí? Dependiendo del enfoque que tú quieras tener. Pero hay cosas que sí está bien pedir ayuda. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, hay algo acá muy chévere que lo decíamos incluso en el episodio anterior y es que el evangelio tiene que atravesarme y tiene que atravesar esto en nosotros y es nuestras emociones. Se tiene que ver visible ese crecimiento espiritual y me tiene que atravesar emocionalmente hablando. Sí, la Biblia también dice que es como la palabra es como una espada, ¿no? Y si uno lo pone en esos términos, pues una espada va cortando y más porque dice que es de doble filo. Entonces, mejor dicho, por donde entra va cortando, va afectando lo que va tocando. Creo que es una buena referencia que Pablo usa. Y también en Hebreos 5 hay un tema especial porque Pablo le está hablando precisamente a los hebreos, a los que eran judíos, pues, de ese momento diciéndoles, miren, ustedes en este momento ya deberían estar enseñándole a otros, pero tienen la necesidad de que yo les vuelva a enseñar las cosas básicas. Son como niños comiendo leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, que era lo que hablábamos ahorita. O sea, es bueno ya ir consumiendo otro tipo de cosas. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, ¿sí? La práctica, esa es la palabra, además dice a fuerza de práctica, o sea, hay que obligarnos a practicar esto. Dice, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces es un tema también de someter nuestro cuerpo, ¿no? De ir y decir, bueno, yo no me quiero levantar más temprano, no quiero dejar de consumir tanto TikTok, tanto Instagram, pero en pro de mi madurez, si no me quiero atrofiar, si no quiero tener músculos atrofiados, necesito madurar, necesito ejercitarme. Yo tiendo a hacer mucho deporte y he practicado diferentes deportes y varias veces me he lesionado. Ay, Dios mío. Y eso es terrible
porque, digamos, han habido un par de veces donde me han tenido que inmovilizar y cuando llega uno a hacer el ejercicio, se da cuenta que hay una pierna, o bueno, en mi caso que fue una pierna, la pierna izquierda estaba más desarrollada que la derecha y no tenía fuerza y yo decía, pero la siento como sonsa, como que no me responde. Claro, cuando fui allá al ortopedista y me dice, claro, pues es que sus músculos están atrofiados. Hay que volver a ejercitarlos, tiene que forzarlos, tiene que llevarlos otra vez al límite para que vuelvan al estado óptimo. Entonces es un poco también lo que Pablo nos dice ahí. Y bueno, esto es un pensamiento que me gustaría dejar ahí en el aire y es en cuántas iglesias de nuestra modernidad dejaríamos entrar a un Pablo sin echarle piedras. ¿Sí? Si tal vez Pablo fuera un amigo de un amigo y nos empezara a decir, oiga, Juanca, pero usted, hermano, ya debería estarle enseñando a otros. Y tiene, o sea, usted le está preguntando a su pastor otra vez eso, ¿en serio? ¿Cuántos años lleva usted? A su líder. Sí, o a su líder. ¿Será que, como hablamos también un poco en el episodio anterior, y es, ¿será que se ofende mi corazón por eso? ¿O será que tengo la madurez suficiente para decir, oiga, este man tiene razón, voy a ponerme más serio, voy a ponerme más intencional en el tema de madurar para Cristo? Tremendo. Me gustó el ejemplo que hemos usado durante todo el episodio de un bebé para poder identificar esas señales de una persona inmadura. Y quiero que lo sigamos usando. Okay. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Ok. Me encanta porque como ahora somos papás primerizos, ahora solo hablamos de Es muy bebés. fácil poderlo hablar. Incluso cuando armaba este episodio yo le decía, amor, este ejemplo está buenísimo porque es la manera más sencilla de poder entender la inmadurez en un bebé. Y una de esas señales es lo que tú ahorita estabas diciendo, y es que un bebé depende de nosotros para todo, ¿sí? Y literal, ella se aferra a su espacio, a su cuna, ella necesita de alguien para que la saque, para que la meta, ¿cierto? Y depende de mí para cambiarle el pañal, para bañarla, todo. Esto me lleva a pensar que una persona en su inmadurez es una persona que depende de un pastor, tristemente, de un líder, y no estamos diciendo que esto sea algo malo porque sabemos que en la multitud de consejeros está la sabiduría y que Dios los ha puesto ahí como instrumentos de guía, pero ojo ahí cuando yo baso mi crecimiento en lo que alguien ya ha masticado. O sea, en esos... Las migajas que tú estabas diciendo. Entonces, un ejemplo muy claro de mi madurez es cuando yo estoy dependiendo de otras personas Estoy dependiendo de mamá, estoy dependiendo de un amigo, estoy dependiendo hasta de un terapeuta en mi crecimiento emocional y espiritual para poder avanzar. Ojo, esto no significa que, como lo acaba de aclarar mi esposa, no significa que no necesitemos a otros. Una cosa es depender de otros, otra cosa es necesitar a otros. Necesitar a otros todos los necesitamos porque la Biblia es muy clara. Primero, en que tenemos que congregarnos. Segundo, en que somos cuerpos con diferentes miembros, cada uno con diferentes trabajos o con diferentes funciones. Y también hay una parte donde dice, confiésense los pecados los unos a los otros. ¿Sí? Entonces es un tema de si necesitamos a otros. Hay otros que pueden ver algo que yo no puedo ver. Hay un ejemplo que me gusta, que me da mucha risa, y es cuando usted tiene, bueno, yo no sé, de pronto si nos están viendo en otro país, cómo se llamará, pero aquí en Colombia lo decimos chucha, que es cuando tiene sudoración en las axilas. Sí, así se dice aquí en Colombia. Entonces, cuando uno tiene chucha, no lo percibe, pero los que están alrededor sí. Entonces es bueno que alguien... Igual que el mal aliento. Igual que el mal aliento. Entonces es bueno que alguien esté ahí y le diga como, oiga, le huele. Bótese esta pastillita, bótese esta menta. Entonces por eso necesitamos a otras personas. La necesidad sí siempre va a estar y Dios nos hizo... por eso nos compara como ovejas y es que somos congregacionales, somos de manada, somos de rebaño. ¿Sí? Pero, como dice mi esposa, sí estamos dependiendo, es decir, Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me va a decir? Lo voy a ir a preguntar a tal persona.
voy antes al Sí. otro que ir a la fuente, ¿no? Ujú. Y ahí lo veíamos en Efesios 4:14, si lo lees, porque creo que otra parte es de que nos dejamos llevar por las corrientes de cualquier cosa en este mundo, precisamente porque como no tenemos un fundamento o una madurez, cualquier cosa nos va a mover. Sí, bueno, ahí yo quisiera hacer también la colación antes de leer Efesios, y es Timoteo también lo advierte en 1 Timoteo 4, dice que en los últimos tiempos, que en los postreros tiempos, Mm. la gente va a apostatar de la fe, es decir, va a negar la fe, y dice que se van a dejar engañar por falsos vientos de doctrina. Ah. Entonces, claro, es un tema delicado Mm. porque precisamente el ejercitar y el crecer y el madurar nos va a ir preparando para lo que viene. Mm. ¿Sí? Ali ahorita ya camina sola y todo, y esto la está preparando, digamos, si ella quiere ser deportista, Para correr. sus músculos se están preparando en este momento para correr, para saltar, para jugar, y a medida que vaya queriendo ir más allá, su cuerpo se va a ir preparando. Pero dice Efesios 4, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Mm. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que Mm. parezcan la verdad. Y si te interesa ahondar un poquito en este versículo que acabamos de dar, te recomiendo que leas Apocalipsis 12, 13 y 14, que es cuando el anticristo se levanta, el falso profeta, y precisamente el Señor también en Mateo 24 advierte de eso, dice que va a engañar aún si puede a los escogidos. Oh. Entonces, si no queremos llegar allá débiles, inmaduros, con los músculos espirituales atrofiados, para no dejarnos engañar, Mm. debemos profundizar y madurar desde antes, debemos tener aceite desde antes, Mm. porque yo considero también que una señal de inmadurez es buscar señales. Es decir, Mm. si Dios hace esta señal, entonces es porque todo está bien. Pues no, porque también dice que en los últimos tiempos, y dice que Satanás se viste como ángel de luz, y dice que va a hacer señales también. Mm. Tanto así, Apocalipsis 13 dice que la bestia, Mm. que es Satanás mismo, va a levantar al falso profeta de la muerte. Mm. Y es una señal tremenda. Tremendo, tremendo. Y si estamos dormidos, pues no vamos a poder identificar esta que tú estás mencionando. Y precisamente otra característica de una persona inmadura o en el caso de un bebé es que es alguien que necesita dormir mucho, ¿sí? Sí. Y la verdad dura bastante ese tema. O sea, Ali ya tiene año y medio y igual ella sigue haciendo siestas de 3 horas. Eso es un montón. Bueno, uno también se las hace de vez en cuando. Pero cuando estaba recién nacida, era todo el día durmiendo. O sea, es un dormir espiritual que a veces de pronto ni siquiera nos hemos dado cuenta y donde los sentidos, como tú lo decías, están atrofiados, nuestros sentidos espirituales están atrofiados y necesitamos pararnos y empezar a ejercitarlos porque pues esto nos puede coger ventaja y entonces cuando nos demos cuenta no sabemos cómo poder enfrentar todo lo que está por venir. Claro, volviendo a todo eso que está por venir, eh, Mateo 24 habla de 12 señales. 12 señales. Y yo quisiera dejar esta pregunta también en el aire, y es, ¿conoces esas señales? ¿Conoces el orden? Apocalipsis está lleno, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Joel, Mm. habla de señales que son claras. Y yo digo, y esto no es para que nos sintamos mal. De hecho, yo agradezco esta pregunta y me gusta hacerla es porque en mí Mm. causó un despertar, Mm. un deseo de madurez. Mm. Yo dije, pues yo las he escuchado y tal vez pueda enumerar algunas, Sí. pero el tema es el orden. Ujú. Es importante saber el orden, porque el orden va ligado al tiempo, ¿sí? Mm. Entonces, es decir, yo sé lo que está sucediendo o lo que va a suceder en ese momento para decir en tanto tiempo hay y qué es lo que debo hacer cuando yo vea estas señales, porque también hay instrucciones muy precisas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que debemos hacer cuando esas señales empiecen a cumplir. Mm. Entonces, si no las conocemos,
yo te animo a que las empieces a buscar, que leas Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, eh, Apocalipsis, Daniel, del capítulo 7 en adelante, Jeremías, bueno, Jeremías sí tiene varios capítulos, Isaías, Ezequiel, que empiezan a decir, listo, hay que prepararse para eso. Y no como a modo de olvidar también el presente, ¿no? Porque también hay muchas corrientes donde se enfocan tanto en eso que olvidan el presente, y hay que ser iglesia también en el presente, hay que madurar y vivir lo que debemos vivir en este momento, pero siempre apuntando hacia Cristo, siempre apuntando a la historia y conociendo la historia. Ya para ir cerrando, hay otro ejemplo que me encanta, y es en las películas, los únicos que conocen el guión completo son los actores, son los que están involucrados en la producción, ¿sí? El resto de personas que van a ver la película en los cines o en alguna plataforma, conocen la película y tienen que esperar todo, pero un actor que conoce el guión, sabe qué va a pasar, sabe qué tiene que decir, sabe cuál es su entrada, cuál es su salida, sabe todo. Y lo único que tiene que estar es pendiente de las instrucciones del director. Mira que yo pensaba en el verso que mencionábamos de 1 Corintios 13:11, y es que creo que otra forma de trabajar en nuestra madurez emocional y espiritual es pensando en este verso, y dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba, otros dicen, juzgaba como niño. Y quiero como desglosar esta idea que incluso venía en este momento, y es, piensa en tu manera de hablar. La Biblia dice que todo lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, parte de la madurez de nuestra vida influye mucho en lo que albergas y has guardado en tu corazón. Pensaba como niño, y es, bueno, ¿cuál es esa cosmovisión? Sí, es esa cosmovisión bíblica que le hablábamos en el episodio anterior, y es, mi manera de pensar va a afectar automáticamente mi manera de sentir y mi manera de vivir mis emociones, porque esto está ligado. Entonces, y es cómo está ese pensar, cómo está ese pensamiento, en dónde está enfocado, cómo está mi cosmovisión bíblica. Pero finalmente eso se va a reducir en el testimonio y en mi manera de actuar y en mi manera de vivir en el día a día. Entonces, creo que algo importante aquí en este tema de la madurez es poder evidenciar ese entre cómo estoy hablando, ¿cierto? ¿Qué sale de mi boca? ¿Cuáles son esos pensamientos, esa manera de juzgar que hay en mi mente, ¿cierto? Pero también mi manera de vivir va a expresar esa madurez espiritual, pero también emocional. Y creo que necesitamos evaluar eso y que vaya coincidiendo una con la otra, ¿no? O sea, que haya coinonía, unidad, coherencia, como lo mencionábamos anteriormente. Sí, finalmente la Biblia siempre o es clara en darnos el lineamiento de cómo saber, y es por los frutos. Por los frutos los van a conocer. Poner todo a prueba. Todo hay que pasarlo por el filtro. A las personas de Berea, a mí me gusta mucho ese pasaje, porque dice que aún a Pablo le escuchaban todo, dice que escuchaban todo lo que Pablo decía, pero después ellos mismos iban y ponían a prueba lo que él había dicho. Entonces no es que nos confiemos, porque también la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y últimamente lo hemos visto, desafortunadamente y afortunadamente, personas muy conocidas en el ministerio, en iglesias y todo, que han salido a confesar pecados terribles, o que les han encontrado, sin ni siquiera tal vez se arrepintieron o algo por el estilo, sino que otras personas salieron a decir como, hey, pasó esto con esta persona, y todo empezó a salir a la luz. Entonces, pues Pablo también dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y también dice que yo, por no estar cuidando a otros, Sí. me pierda yo la carrera, pierda yo el ritmo. Y creo que otra cosa que podemos ver en cuanto a la madurez, y es que algo que nos hace a nosotros maduros es el discernimiento. Y
Volvemos al ejemplo de un bebé o en el caso de mi hija, ella todavía está en la etapa en que se sigue echando muchas cosas a la boca y ella pues no hay filtro, es como todo a la boca y no puedo diferenciar o discernir si esto es bueno, si esto no es bueno, si esto es malo. Em, y cuando hay inmadurez en nuestra vida, no somos selectos en eso, ni siquiera nos tomamos el tiempo para elegir qué me estoy llevando a la boca, ¿cierto? ¿Qué estoy digiriendo y qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo? Sí, el tema del discernimiento, Pablo también lo dice ahí en el versículo que leímos en Hebreos 5:14 y es, hay que ejercitar los dones. O sea, hay que ejercitar ese discernimiento del bien y del mal. Am, los dones espirituales también, Pablo dice, hay que usarlos, hay que ejercitarlos. Sí, Son como como músculos. no aceptar cualquier pues tipo de comida, ¿no? Sí, o Cualquier sea, tipo no. de alimento espiritual que me llegue. Exacto, entonces, porque volvemos al ejemplo anterior y es, listo, si yo me la paso escuchando prédicas, de hecho, yo le agradezco mucho a mi pastor porque yo escuchaba mucho a un predicador, que no les voy a poner aquí el nombre porque no hace falta traerlo a colación, pero yo le decía a mi pastor como, ay, mira esta prédica de él, tan, y él me decía, Juanca, te quiero hacer una pregunta. Y yo creo que él fue muy sabio en ese momento en darse cuenta que como su discípulo estaba en esa etapa para poder soltarme esa pregunta y me dijo, yo te quiero preguntar una cosa, ¿tú sabes qué es el humanismo? Yo le dije, sí. Me dijo, bueno, quiero que veas a través de los ojos del humanismo qué tanto humanismo tiene esta prédica. Y yo, bueno, y cuando yo me di cuenta, yo empecé a decir, este predicador es puro humanismo, No puedo es comer puro, entero. es puro yo, es puro tú puedes y el poder de tu mente y el poder de tu voluntad O todo basado en su experiencia, ¿no? y lo disfrazan de versículos, ¿sí? Y cuando yo me di cuenta, yo dije, wow, tremendo, y me di cuenta de lo que tú acabas de decir, y por eso es que vuelvo a reiterar, y es el tema de la necesidad de otros, y es como necesitamos que otros nos ayuden, porque a mí eso me ayudó a filtrar, por lo menos esa persona que yo estaba escuchando, y ahora cada que escucho a alguien, de una se me prende ese bombillo, y es como, aquí esto está muy humanista, o está, no sé, en la doctrina de la hipergracia o de la prosperidad, o qué está diciendo esta persona, cuáles son los fundamentos. Wow. Y mira que eso me lleva a pensar también en el tipo de contenido que tú consumes de psicólogos creyentes y no creyentes. Y es qué tipo de alimento te estás llevando y estás tragando entero, sin un filtro, porque la madurez acá, estamos hablando de una madurez que tiene el discernimiento, que ejercita el discernimiento. O sea, no sé si tú te has dado la tarea de discernir qué cuentas, qué verdades que están dando están basadas en la palabra o están plagadas del humanismo. Y esto es algo que me genera mi frustración porque pues tristemente hay muchísimas cuentas así, incluso de psicólogos cristianos donde está la mezcla del humanismo y la psicología Con em, la Biblia. con la Biblia y donde se diluye el mensaje de la palabra con herramientas humanistas. Entonces creo que en el tiempo en el que estamos, la madurez se ve por esto. Discierne entre el bien y el mal, discierne el alimento que te estás llevando a la boca, discierne lo que estás digiriendo en este tiempo, porque creo que sí es muy necesario. Y finalmente, si tú me preguntas en cuanto al área de las emociones, cómo madurar también como en esa parte emocional, hay algo que me parece lindo y está incluso en la Biblia y es el dominio propio. Y como tú lo hablabas del fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida es ejercitar ese músculo del dominio propio sobre lo que yo estoy sintiendo y a veces le damos como tanta cabida o como permitimos que sean nuestras emociones quien manden, que determinen lo que yo voy a vivir o sentir hoy, que se nos ha olvidado este fruto que está en la Biblia y es el dominio propio. Así que creo que este es un tip que necesitamos de inteligencia emocional y es ejercitar el dominio propio en nuestra vida. Sí,
Bueno, creo que es todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, déjennos en los comentarios qué les pareció este episodio. Si pueden compartirlo también nos va a ayudar mucho a llegar a más personas. Compártelo con otros. Y si quieren escuchar también de algún tema, estamos ahí pendientes. Abrazos a todos, que tengan un buen día.